Hermanos, vamos a compartir Mateo capítulo 7, 21 al 23. Mateo capítulo 7, 21 al 23. Dice así: No todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre celestial. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero entonces les contestaré: nunca los conocí. Aléjense de mí, malhechores. Leído de la Dios habla hoy. Un resumen de lo que hemos visto antes podría ser en estos puntos. En Mateo 7, 21 al 23, Jesús se dirige a ortodoxos. ¿Se acuerdan de eso? No a heterodoxos, o sea, maestros falsos, sino a ortodoxos que conocían bien la sana doctrina. O sea, los que le dicen Señor, Señor, gente que sabe la palabra de Dios. Jesús nos insiste en entrar por la puerta estrecha y andar por el camino angosto. Esto durante todo el sermón del monte y toda la escritura. Entrar por la puerta estrecha y andar por el camino angosto. Presumir salvación sin importar la forma de vida en que vivimos, eso es autoengaño. Y según el texto que acabamos de leer, hay en este tiempo mucho autoengaño. El peor engaño es el autoengaño, es el peor de todos. Cuando uno se persuade a sí mismo de que está andando bien y está errado. Pongámonos sobre aviso contra el terrible peligro de basar nuestra seguridad de salvación en la repetición de ciertas afirmaciones y fórmulas. La gente suele preguntar: ¿repetiste la oración? Y ya sabemos que están hablando de la famosa oración del pecador, que por cierto esto no está en la Biblia, ¿no? ¿Le has hecho repetir? Sí, entonces va todo bien. Imagínense salvarse por una repetición. Debemos vivir a la luz del gran día. ¿Cuál es ese día? El día del juicio final, en que todos compareceremos delante de Dios uno por uno. Cada uno estará a solas delante de Dios. Y finalmente, examinarse a uno mismo es el consejo de la palabra de Dios. Es de lo más saludable que hay. ¿Ok? Lo más saludable. Por favor, inclinen sus cabezas un ratito. Padre, rogamos que nos ilumines por tu Santo Espíritu. Que tú mismo nos enseñes, que nos traigas iluminación, que comprendamos tus palabras, que temblemos ante ellas y que estemos dispuestos a obedecerlas, Señor, por tu gracia en nosotros, que es la única manera. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, de modo que son ortodoxos estos que dirán: Señor, Señor, ¿qué está pasando? Informarle al Señor, ¿no? Lo que ha pasado. Hemos tomado dos textos de 1 Juan. El primero es 1 Juan 2:4. El libro, la carta de Juan el apóstol, la primera carta por lo menos, tiene muchas pruebas para nosotros de si somos o no somos lo que decimos ser. ¿De acuerdo? Primera de Juan. Si estudiamos Primera de Juan, vamos a ver que está llena la carta de esas pruebas. Por ejemplo, 1 Juan 2:4. Miren si no es una prueba esta. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿qué? El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Listo, hermano, esto es suficiente. No, pero tenemos más todavía. Pero, ¿qué les parece? Juan el apóstol está interesado en nuestra regeneración y nuestra santificación. Ya, solamente Dios puede ver aquello, ¿no? En nosotros. Entonces pone las pruebas. Si alguien dice, o el que dice, yo le conozco,
y no guarda sus mandamientos, ¿qué tenemos ahí? Un mentiroso. Y la verdad no está en él. La obediencia es lo normal y habitual en quien ha nacido de nuevo. ¿Qué les parece? ¿Suena bien? Es verdad. La obediencia es habitual en todo regenerado por el Espíritu Santo. No estoy diciendo perfecta, solo digo es habitual. Otro texto de Juan, 1 Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora, ¿quién se supone que tiene comunión con Él? Un nacido de nuevo, ¿sí o no? Un regenerado. Pero dice Juan, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. De estas, hermanos, hay muchas en la carta. Esta carta es lo más necesario hoy, en este tiempo, de tanto engaño y de tanta apostasía. En este versículo, Juan está hablando de las fallas frecuentes en cuanto a la práctica de la verdad. O sea, que en esta persona que dice que tiene comunión con Él, son frecuentes las fallas en cuanto a la práctica de la verdad. El apóstol Juan denuncia el pecado de transgredir la ley, que es nada más y nada menos que desobedecer a Dios y sus mandamientos. Por mucho que alguien diga que cree en Cristo, si su forma de vivir es consistentemente o normalmente o naturalmente pecaminosa, se está engañando a sí mismo. Por eso es preciso hacer un autoexamen sincero a la luz de los mandamientos y en particular del Sermón del Monte, que ya estamos hoy en el Sermón 89. Al llegar a este asunto de las obras, porque esos hombres y mujeres que dirán Señor, Señor, tal y tal cosa, hermanos, son obras, es un tema de obras que hay que examinar, porque tenemos que tener obras, ¿no? Tenemos que tener obras los cristianos, pero no todos los que tienen obras son cristianos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Pero todo cristiano anda en obras preparadas de antemano. Entonces debemos examinar nuestros motivos al hacer las obras, preguntándonos honestamente ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Y con qué corazón lo hacemos? ¿Qué nos impulsa a hacer lo que estamos haciendo? Claro, esas son preguntas naturales. Debemos practicarlas normalmente. Esa pregunta, ¿por qué hago lo que estoy haciendo? ¿Por qué? Si lo hago sinceramente y delante de Dios, o sea, la pregunta, digo, si me la hago sinceramente, el Señor fielmente me va a contestar. ¿Por qué lo estás haciendo? Entonces, recordamos que Cristo cuando venga va a juzgar a los hombres, pero particularmente va a juzgar ¿qué? Las intenciones de los corazones. Hermanos, es un juicio profundo. Por eso tenemos que andar en profundidad antes de aquel día, todos nosotros. Alguien puede estar haciendo lo correcto, pero con un motivo equivocado. Puede darse el caso. ¿Se trata de quién? De un engañado. Alguien puede estar predicando el Evangelio de Cristo de manera ortodoxa, como debe ser, y con gran celo, pero estarlo haciendo para su propia gloria. ¿Tenemos eso hoy día? Tenemos mucho. ¿Qué es esto? Engaño. Engaño. Personas que se glorifiquen a sí mismas y predicando ortodoxamente. La única manera entonces de salvaguardarnos contra este peligro, es examinarnos a nosotros mismos. ¿Cómo es, hermanos? ¿Estamos dispuestos? Estamos hablando ya de esto varios domingos, ¿no? Hay que estar delante de Dios y hacernos preguntas delante de Él. ¿Por qué estoy haciendo esto? Esto que me parece bueno, ¿está bien a tus ojos? Esto hay que preguntarle. Nos va a responder. Pero es un acercamiento personal. Ahora, la respuesta del Señor puede ser dolorosa y desagradable, pero hay que hacerlo. Es la única forma de seguridad. Es la fórmula de la seguridad. El hombre tiene que enfrentarse consigo mismo con sinceridad
y preguntándose una vez más, ¿por qué lo hago? ¿Qué estoy buscando realmente en el fondo del corazón? Si no se hace el examen, el evangélico de nuestros días se expone al terrible peligro del autoengaño. Aquel día, aquellos hombres que le dirán Señor, Señor, Jesús dice en su profecía que los despedirá diciendo, apártense de mí, no les conozco. Y esa es perdición, hermanos, es la perdición de esas gentes. Ahora, de ellos el Señor dice que son muchos, no uno que otro. Y muchos me dirán en aquel día. Muy bien, vamos a examinar. Bueno, una de las causas, hemos visto hace un par de semanas, yo creo, es la famosa repetición de la oración del pecador. Esto conocemos a nivel latinoamericano, por lo menos, ¿sí, no? Conocemos todos. Señor Jesús, el otro repite, Señor Jesús, soy pecador, perdóname, etcétera. Te recibo en mi corazón, tantas cosas, ¿no? Eso no está en la Escritura, no es bíblico. Esta oración se inventó hace unos 2 siglos, más o menos, pero no está en la palabra de Dios. Entonces, ese es uno de los primeros puntos focales, así, de autoengaño, porque esas personas que han hecho la oración del pecador, porque así les han hecho repetir y les han aconsejado que hagan, esas personas, hermanos, están engañadas. Después, como dice el hermano Boacer, dice, se le pregunta a una de esas personas, oye, ¿tú eres creyente? Oh, sí, claro que sí. Y bueno, ¿y por qué lo dices? Porque hace 5 años, por ejemplo, hace 5 años, he dicho la oración del pecador, he dicho todo esto. ¿Y eso qué? ¿Eso te garantiza? Bueno, yo creo que sí he creído ese tiempo. ¿Y ahora cómo estás viviendo? Bueno, vivo normalmente como cualquiera. Engaño fatal. Examinemos ahora otra causa de esta misma situación, que es el peligro de vivir para uno mismo, aún haciendo actividades cristianas. Me estaba diciendo, ¿cómo puede ser esto, hermano? Estoy haciendo actividades cristianas, pero el engaño consiste en que lo estoy haciendo, hermano, para las actividades propias o para mí mismo. De alguna forma, el foco de atención está en mí mismo. Termino de hacer, me esfuerzo, gasto tiempo, energía, dinero, todo. Y resulta que si me examino y Dios me da la gracia de alumbrarme, he estado haciéndolo para mí mismo. Acerca de esto hay que ser muy claros porque no cabe duda de que uno de los peligros mayores de la vida cristiana es que alguien viva para lo suyo, aún en actividades cristianas. Hubo hombres que han sido infatigables en la obra cristiana y de repente han sido derribados por alguna circunstancia y no han sabido qué hacer consigo mismos. Por ejemplo, una enfermedad de pronto o una tragedia. Entonces no saben qué hacer. ¿Cuál es el problema? Han vivido de sus propias actividades y han estado viviendo para sí, no para el Señor. Eso se puede hacer, es un engaño y está ahí, considerémoslo. Uno puede estar tan ocupado predicando y enseñando al punto de no alimentar su propia alma, solamente preparando estudios, hinchando la cabeza, la mente para dar a otros, pero lo está haciendo para sí mismo. ¿Se entiende el punto? No es para la gloria de Dios, es para uno. Ahora tenemos tantos predicadores visibles y muchos de ellos se nota que trabajan para su gloria. No, tenemos que discernir eso delante de Dios y estar advertidos. Al final este tipo de personas se encuentran con que han vivido para sí mismas y haciendo sus propias actividades, aunque sean evangélicas. Entonces, es necesario que todos nosotros nos pongamos un momento a descansar, ¿no? Detenernos y descansar un momento y examinarnos delante de Dios, preguntándonos, ¿para qué cosas estoy viviendo? ¿Qué me sucedería a mí si de repente me prohíben hacer o me
atan para no hacer todo lo que estoy haciendo. ¿Qué sería de mi vida? ¿Cuál sería mi condición? ¿Cuál sería mi situación emocional? ¿Qué sucedería si de pronto nos falla algo en nuestra provisión, o por predicar nos meten presos? Una de esas cosas. Entonces uno dice, ahora estoy aquí, no puedo hacer nada de lo que estaba haciendo. ¿Continúo teniendo la paz que se supone que estaba teniendo? ¿O entro en un conflicto fortísimo y digo, ahora no sé qué hacer? No sé, es que no hay nada que hacer. La vida cristiana no consiste primero en hacer, ¿se acuerdan? ¿Qué es antes de hacer? Ser. Ser para hacer es el orden de Dios. Y ahí hemos comenzado el Sermón del Monte. Hermanos, cuando en las bienaventuranzas el Señor nos enseña que para ser bienaventurado primero hay que ser creyente, porque esas bienaventuranzas las da el Señor Jesús a los creyentes. ¿Qué les parece? Vivir para uno mismo y parece una gran obra para Dios. Engaño, pues. El estar muy ocupados es una de las sendas al autoengaño. Muy ocupados. Otra causa importante de este problema es la tendencia a equilibrar nuestra vida poniendo cosas distintas en los diferentes platillos de la balanza. Esto es muy interesante. Aquí hay engaño también. Vamos a verlo. Por ejemplo, si nuestra conciencia nos señala personalmente, ¿no? Otro personalmente, y nos condena por la vida que vivimos, o nos señala 1 o 2 puntos en concreto, ponemos nosotros en el otro platillo de la balanza nuestras buenas obras. Reconocemos que ciertas cosas nos condenan, pero entonces hacemos una lista de buenas obras, que las estoy haciendo ciertamente, y la cuenta se equilibra y queda un poco de crédito al final. Todos hemos hecho esto. Somos así, hay esta tendencia. Recordemos el clásico ejemplo de el rey Saúl, el primer rey de Israel, y miren lo que le pasó. Vamos a ir leyendo varios versículos. La porción es muy grande, así que he separado algunas porciones breves, pero lo vamos a recordar y entender bien. A Saúl se le había mandado que exterminara a los amalecitas, ¿se acuerdan? Y Saúl obedeció hasta cierto punto. Y eso también es trágico, porque a Dios se le obedece tal como ha sido la instrucción dada. En el primer libro de Samuel, primero vamos a leer el versículo 3. Capítulo 15, versículo 3. A ver, miren hermanos, vamos a seguir esta trama, es muy interesante y nos ilustra mucho para el problema que estamos estudiando, el autoengaño. Le dice así: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Ya, ahora vamos al versículo 7. La orden clara, ¿no? En una palabra, ¿qué le mandó Dios a través de Samuel al rey Saúl? Exterminio. Eso es, exterminio. Mata a todos. En el versículo 7, miren lo que dice el texto. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Havila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. 8. Y tomó vivo, no tenés tú hermanos, a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. ¿Qué les parece? Mató a todos, menos a Agag, el rey de Amalec. ¿Qué cosa sería? 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Esto es interesante, que ellos vieron, esto es despreciable. Cuando Dios vio, todo es despreciable. Hermanos, es un peligro para nuestras vidas hoy.
versículos 10 y 11. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Versículos 13, por favor, 13 al 15. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Escuchen eso, hermanos. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. O sea, no tenías que matar todos los animales. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. El pueblo perdonó, ahí se excluye, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Claro, él entra en la destrucción. Hermanos, ese es el ego nuestro, si no está puesto bajo la operación de la cruz. ¿Se acuerdan de esa excusa? La mujer que me diste. Desde ahí para adelante, hermanos, esa es una cosa normal en el hombre caído. Entonces, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Versículo 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Fijémonos, hermanos, en lo hábil que fue cuando Samuel lo reprendió. Dijo: los he dejado con vida para el sacrificio a Dios. ¿Qué problema, hermanos? Dios dio una instrucción concreta y él se paró para el sacrificio a Dios. Esa idea la puso en el otro platillo de la balanza, para equilibrar el problema. Somos propensos todos a esto. Una persona se le pregunta: oye, ¿estás orando al Señor? Y dice: no, hermano, no tengo mucho tiempo, pero estoy leyendo la Biblia. Pero tiene tiempo. Es equilibrar las cosas para no estar tan mal y desoír a la voz de la conciencia. Y Dios utiliza la conciencia para decirnos: esto que estás haciendo está mal, no lo apruebo, arrepiéntete, termina con eso. Si uno hace esto, por ejemplo, en los negocios, así naturalmente hablando, va a quebrar. Si uno hace esto, hermanos, espiritualmente, al final el Señor mismo también lo deplorará. Al final dirá: apártate de mí, no te conozco. Entonces, dejemos que la conciencia haga su labor en nuestras vidas. Dejemos que la conciencia nos acuse. La conciencia es una bendición, ¿no? Pero cuidado con cauterizar la conciencia, que después ya no podemos escucharla. Entonces, no debemos excusarnos, sino escuchar sus dictados y obedecerlos. Gracias a Dios por la conciencia. Ahora, pasamos al sustrato de todas las causas de autoengaño. En muchos sentidos, el problema fundamental, incluso entre los buenos evangélicos, es el no escuchar la enseñanza clara de la Escritura. La Escritura, para escucharla bien, con claridad, hay que leerla, hay que estudiarla, hay que meditarla y recibir y captar una buena idea, una idea clara de lo que Dios está hablando. El problema se suscita cuando uno hace una lectura superficial o mecánica de la Escritura. Entonces tiene ideas superficiales de la misma. Entonces, aceptamos la doctrina bíblica,
Pero cuando se trata de la práctica, ya no tomamos la Biblia como única guía, apelamos a las pruebas humanas, o al consejo humano, o a veces a la crítica humana. En lugar de la enseñanza clara de la Biblia, discutimos con ella. ¿Cómo puede ser posible que un evangélico vea? La Escritura es clara en su enseñanza y uno discute con la Escritura, esto no así. Decimos, claro, es que los tiempos han cambiado, por ejemplo. Antes era así, ahora no, será así. Miren un ejemplo, hermanos, visible. La cuestión de las pastoras. ¿Quién no ha oído hablar de eso? El hermano John MacArthur ha dado una exposición hace un tiempo sobre las pastoras en Estados Unidos. Son mucho más que los pastores. Pero ¿qué dice la Escritura de ellas? Veamos. El apóstol Pablo escribió a Timoteo al respecto. Escuchen lo que dice en 1 Timoteo 2, 11 al 15. 1 Timoteo 2, 11 al 15. Dice Pablo: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Por qué? Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Voy a leer en la BNP. Esta es Biblia para el Nuevo Pueblo o algo así. Escuchen, voy a ir comparando con esto. La mujer debe escuchar la instrucción en silencio con toda sumisión. No acepto que la mujer dé lecciones ni órdenes al varón. Quiero que permanezca callada, porque Adán fue creado primero y Eva después. Adán no fue engañado, la mujer fue seducida y cometió la transgresión, pero se salvará por la maternidad si mantiene con modestia la fe, el amor y la santidad. ¿Qué les parece el versículo 15? ¿Alguna idea? Es algo medio extraño, ¿no? Pero hermanos, hay que estudiar. En pocas palabras, lo que está diciendo en el versículo 15, que la mujer se salvará. No está hablando de una mujer no salva, está hablando de una mujer salvada por la sangre de Cristo. Pero se salvará ¿de qué? Del estigma adquirido en el jardín del Edén, cuando fue engañada y transgredió la ley de Dios. Esta tendencia ha quedado en las mujeres para siempre. Ahí la tendencia, entonces tiene que haber un tratamiento para que no venza esta tendencia y las mujeres se sujeten al Señor, igual que nosotros también, todos, ¿no? Entonces, lo que hace Pablo aquí es prohibir la enseñanza pública de la mujer en la iglesia, pero al mismo tiempo manda que en la iglesia la mujer sea enseñada, mientras permanece sujeta y en silencio. Obviamente, hermanos, y tristemente, mucha reacción cristiana ha sido en contra de esto, llamándole al apóstol Pablo un misógino, después un machista y cosas tonterías. Lo que está escrito, está escrito. Hay que estudiarlo, hay que obedecerlo. Pablo se remonta a la caída y muestra que eso que ha acontecido en la caída es un peligro permanente, ¿ya? En todas las épocas, no solo de aquella época, es un principio. Cuando es principio, está en todas las épocas, en todo tiempo. Pero de esta forma, ¿cómo se ve? Discutimos con la Biblia y en lugar de aceptar su enseñanza decimos, tengo una idea mejor, como Saúl, tengo una idea mejor. ¿Qué tenemos como resultado de esto? Ahora, miles y miles de pastoras presidiendo las iglesias. Hermanos, esto es serio. ¿Qué van a decir estas mujeres en el día del juicio? Suponiendo que son cristianas, en el tribunal de Cristo. ¿Qué van a decir? ¿Qué excusa van a poner? Otro ejemplo. La Biblia dice no solo que tenemos que predicar el Evangelio, sino también nos dice cómo hemos de predicarlo, ¿sí o no? O sea, el qué y el cómo son importantes. Nos dice que hemos de hacerlo, por ejemplo, con sobriedad y con temor y temblor.
Dice, con demostración del Espíritu y poder, y no con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Les suenan esas palabras? ¿Quién las dijo? El apóstol Pablo cuando fue a Corintio. Miren un momento, por favor, 1 Corintios 2, 1 al 5. 1 Corintios 2, 1 al 5. Dice así. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, que bien podía hacerlo, pues era un sabio. No, este hombre era muy sabio, una mente muy aguda en las cosas del mundo, ¿no? Luego dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ahora eso es el qué, ahora miremos el cómo. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, gloria a Dios, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ese es el cómo. Cuánta soberbia ahora hay en la predicación, en muchos lugares, ¿no? Cuánta soberbia del predicador. ¿Cómo puede entrar soberbia en la predicación cristiana? Es el mensaje del Señor de gloria que se humilló hasta la muerte de cruz. ¿Cómo puede haber orgullo en la predicación? Entonces, los protestantes nos horrorizamos del gran argumento católico romano que dice: el fin justifica los medios. Pero también suele ser nuestro argumento como evangélicos, ¿no? El fin justifica los medios. Los resultados lo justifican todo. Es un error, es un engaño. Es un fatal engaño, hermanos. Ahora, veamos otra causa común de autoengaño. Es no caer en la cuenta de que lo único que importa, a ver, hermanos, lo único que importa finalmente a los cristianos es nuestra relación con Cristo. Relación personal, sincera, íntima y continua. Eso importa. Él es el juez. Y lo que importa realmente es lo que Él piensa de nosotros. Él es quien dirá a estas personas de la cita inicial: nunca os conocí. Y la palabra conocer aquí es muy fuerte. No quiere decir que no estuviera consciente de su existencia. Jesús lo conoce todo. Cuando les dice nunca os conocí, esto de conocer, hermano, significa tener un interés especial por, o estar en una relación especial con. Es una relación personal y especial y única. Entonces, nunca os conocí, quiere decir, nunca tuvimos intimidad, no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Y hacedores de maldad, una vez más, quiere decir hombres que no guardan mi ley. Loles, ahí es la palabra, hombres sin ley. Apártense de mí. Es terrible, hermanos. Y ese juicio es definitivo y con consecuencias muy serias y eternas. Entonces, nunca os conocí. Ahora, nos hemos preguntado ya: Señor, ¿me conoces? ¿Te conozco? ¿Nos conocemos? Esas son las pruebas que estamos dando a través de este Sermón del Monte y que debemos ir practicando. Se supone que lo estamos haciendo. Amós 3:2. Dios tiene una relación personal con todo ser humano o con algunos. ¿Qué les parece? ¿Con todos o con algunos? Digan algo, pues, hermanito. O no sabemos. Miren, Amós 3:2. Amós, profeta Amós 3:2. Jehová dice: a vosotros solamente he conocido, ahí está la palabra, intimidad, de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Aquí hay una doctrina tremenda, hermanos. ¿Saben cuál es? Que Dios, como Padre, disciplina a sus hijos. A sus hijos. ¿Ya? Entonces, a vosotros solamente he conocido.
Y como los he conocido de entre todas las familias de la tierra, ustedes, Israel, el pueblo del Señor, por eso les castigaré por todas sus maldades. ¿Para qué nos castigará? Para que no seamos después condenados con el mundo. Imagínense esto, hermanos. Era una relación especial. Lo que Cristo dirá el día del juicio a esos que se engañaron a sí mismos es que han hecho todas las cosas por su propio poder, sus propias actividades y para su propio placer. Nunca tuvo nada que ver con ellos, el Señor. Por esto lo más importante para nosotros es interesarnos en nuestra relación con el Señor Jesucristo, porque es lo más importante. Claro, somos ovejas de su prado. Él no quiere, hermanos, una mera profesión de fe, que está bien la profesión de fe, pero no todos los que hacen profesión de fe son de Él, sino que tengamos una relación personal con Él, para ser librados justamente del engaño que está a la puerta, hermanos, para todos. Ese muchos es para temblar. Mateo 7, 21 al 23. Muchos me dirán en aquel día. Van a poner sobre la mesa sus obras con mucha seguridad seguramente, y Jesús los deplorará. El hombre puede decir cosas acertadas, puede estar muy ocupado y muy activo, puede alcanzar resultados maravillosos, y sin embargo no darse cuenta, hermanos, de que está lejos del Señor, no tiene una comunión con Él. Eso se puede ver mucho. Han visto esos ministerios cristianos evangélicos, así llamados, ¿no?, con unos resultados asombrosos. Por ejemplo, un hombre de estos falsos llegó a Bolivia, en la ciudad de Santa Cruz, hace unos 3 años. Y hay un lugar que no conozco personalmente, pero se llama Cambódromo. Me imagino que es de diversión, pues es inmenso. Entonces ahí, según algunos, congregó 500,000 de personas. Imagínense, 500,000 personas en un lugar escuchando a un falso profeta. Engaño, atado. Se cumple la palabra de Dios y muchos serán engañados. Ahora, ¿qué puede ser, hermanos, más ofensivo que Señor, Señor, con todo fervor, decir Señor con toda emoción, ¿no?, y estar muy ocupado, pero no ofrecerle verdadera fidelidad y sumisión? Insistir en el control sobre nuestra propia vida y hacer prevalecer nuestras opiniones y argumentos y no los de la Escritura. ¿Qué puede ser peor que eso? Que un evangélico que está constantemente expuesto a la predicación de la Escritura, la buena predicación, se supone que estoy hablando de eso, hermanos, pero tiene una idea mejor. No hago esto, se ha predicado, está en la Biblia, sí creo que es del Señor, pero tengo una idea mejor, voy a hacerlo así. Hermanos, no hay más esperanza para ellos. Si creemos que Jesús, hermanos queridos, es el unigénito Hijo de Dios, que vino a morir en la cruz por nuestros pecados y resucitó para justificarnos y darnos vida nueva y prepararnos para el cielo, solo hay una conclusión inevitable, a saber que Él tiene derecho a la totalidad de nuestra vida. Cualquiera que tenga sus espacios separados, esto, Señor, no me toques, lo demás, estás libre, hermanos, es un trágico error. ¿Saben qué dice el Salmo 24:1? Dice así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es dueño absoluto de todos, hermano, pero solamente un cristiano genuino se entrega a Él con toda sinceridad y verdad. Entonces, el Señor lo ve todo, el Señor ve lo que hacemos y por qué lo hacemos, ¿no? Hermanos, es tan repulsivo como el pecado de brujería decir yo tengo una opinión, Señor, así vamos a hacer, pero está escrito así. Lo sé, Señor, está bien, pero tengo una idea mejor. Eso es brujería. ¿Quiénes son esos? Los que hicieron todas las cosas del ámbito evangélico para agradarse a sí mismos y no al Señor.
Examinémonos pues seriamente a la luz de estas cosas. No, por ejemplo, tengo 89 sermones ya grabados y escritos. Están ahí. No me acuerdo que alguien me los haya pedido. Algunos, claro, coleccionan, ¿no? Algunos coleccionan los textos, pero hermanos, es para ir sobre ellos constantemente. No dará así la cosa, hermanos. Es muy serio esto. Muy serio. Así que, hermanos, con todo el corazón, no seamos engañados para aquel día. Hagamos las cosas seriamente. ¿De acuerdo? Amén. Amén. Muy bien, vamos a compartir la mesa del Señor enseguida. Por favor, pónganse de pie. Lo que se acentúa al participar de la Santa Cena es lo que Dios hizo. ¿Ya? Se acentúa lo que Dios hizo por nosotros. Y quiere que lo hagamos con tal sentir del corazón, que sea algo solemne, muy importante, muy serio. Permítame, por favor, una historia que contó el hermano Sproul una vez, que alguien le sugirió y le dijo así: hermano Sproul, ¿por qué no hacemos la Santa Cena con hamburguesa y Coca-Cola? ¿Cuál es el problema? Entonces el hermano dice que se indignó mucho. O sea, fue una ofensa muy tremenda a Dios decir una cosa de esas, de lo que es común, ponerlo dentro de lo que es sagrado. Por eso, participar de la mesa del Señor es muy serio, muy serio. Vamos a ver lo que dicen los textos, ya voy a leer algunos. Por ejemplo, en Lucas 22 leo, escuchen solamente, dice así: cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. O sea, es algo muy íntimo, ¿no? Intensamente deseado. Jesús, hermanos, el amor de Jesús por los suyos es infinito, es muy grande, no se puede medir. Porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado una copa, después de haber dado gracias, dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dijo: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Notemos eso. Hagan esto en memoria de mí. Vamos a acordarnos de lo que hizo. Todo aquel que valora lo que él hizo, en este momento se acuerda de él con infinita gratitud. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que es derramada por vosotros. Gloria a Dios. Ahora el apóstol Pablo después escribe así: límpiense de la vieja levadura, para que sean nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue ya sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Luego Pablo dice algo muy, muy lindo: porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. O sea, dice: yo les he enseñado, hermanos corintios y todo el pueblo de Dios, ni más ni menos, ni un punto más ni un punto menos que lo que Dios me ha dicho. Eso es fidelidad. No ha tergiversado nada este hombre de Dios y ha escrito bajo inspiración del Espíritu. Una vez más, en 1 Corintios 11, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que coméis este pan y bebéis esta copa,
La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir, correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos, y entre vosotros y muchos han muerto. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. ¿Ven qué serio es el asunto? Muy serio. Entonces hagámoslo con toda seriedad. Vamos a poner en este momento en especial en nuestra mente en el Señor Jesús, y en el tiempo en que llegó la hora de ir a la cruz, hermanos. El Santo fue cargado con nuestros pecados. ¿Ya? Él cargado con nuestros pecados, y Él nunca conoció pecado, ni hizo pecado, pero Dios quiso sujetarlo a padecimiento. ¿Para qué? Para salvar a un pueblo escogido por gracia. Amén. Entonces, vamos a pasar las copitas, por cada uno tome una. En esta copita está el pan y el fruto de la vida. Y ahorita vamos a decir cómo usar, por favor. Hay que hacerlo con cuidado para no derramar. En la parte superior hay una lengüita, si pueden ubicar. Levántenla, pero poniendo un dedo encima para que el pancito no se caiga. Y no inclinando la copita, hermano, cuidado, señor. Entonces, primero quitamos la cobertura de donde está el pancito. ¿Ok? Por favor, indiquen si todos ya han. Solamente hay que levantar el plástico, no el papelito que está unido al líquido. Sí, también podemos ayudarnos unos a otros, no hay problema. Parece que algunos están más sellados que otros. Sí. Y hay que hacer más fuerza. Pero es levantar el plástico nomás. Yes. Levantar el plastiquito. Ya. ¿Tenemos el pancito todos? ¿O falta todavía? Ya. Si lo tenemos, levantamos. Vamos a dar gracias por el cuerpo entregado. Ya, el cuerpo entregado del Señor. Esto ha sido un hecho en el tiempo y el espacio concreto. Una muerte horrenda, terrible. Hermanos, de toda la ira de Dios ha caído sobre el Señor Jesucristo a fin de redimirnos y luego darnos su justicia por gracia. Amén. Padre, gracias por nuestro Señor Jesucristo, que entregó su cuerpo santo y puro. Lo entregó en ofrenda voluntariamente, Señor amado, y es un sacrificio hecho una sola vez y para siempre. Una vez y para siempre. Sacrificio perfecto e irrepetible. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Queremos hacerlo
acordándonos de ti, de tu inmenso amor infinito por tus ovejas, las que el Padre te ha dado. Gracias, Señor Jesús, por inmolarte en esa cruz, pasivamente, sin abrir tu boca, y fuiste crucificado. Gracias, Señor. Gracias. Ahora podemos vocalizar y decir: gracias por tu sacrificio en esa cruz, por nuestros pecados. Gracias, Señor. Participamos del pan. Por favor, encuentren la lengüita, que es un poquito más grande, sin inclinar mucho la copita. Y vamos a dar gracias por la sangre preciosa. Amén, por la sangre preciosa. ¿Han abierto todos? Amén. Amén. Levantamos la copita en señal de agradecimiento eterno a nuestro Señor. Gracias, Señor Jesús, por la sangre preciosa, limpia y pura, sin contaminación. Tu palabra habla, Señor, de aquellos que tienen tu sangre como inmunda, es decir, común a todo el género humano. Nosotros no lo haremos jamás, porque no es sangre inmunda, no es sangre común, es la sangre del Hijo de Dios, del eterno Hijo de Dios, que asumió un cuerpo humano para el gran sacrificio en el cual nos salvó. Gracias, Padre, por la sangre preciosa de Jesús. Muchas gracias por la sangre preciosa. Sangre limpia y pura, que limpia el pecado, nos limpia una vez y para siempre. Gracias, Señor, por la sangre preciosa. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Participamos de la copa. Amén. Gracias, Dios bendito, por tu palabra, por la advertencia solemne de no ser engañados. Está en tu palabra, es para nosotros. Debemos responder con diligencia, con obediencia, con todo el corazón. Y gracias por esta participación preciosa del cuerpo y la sangre de Cristo, acordándonos de tu obra perfecta, realizada en la cruz. Gracias, Padre. A ti sea la gloria.